Hola, bienvenidos a Quiero ser como Letizier, el podcast en el que todas las semanas os contamos esas historias que pasan más desapercibidas dentro del universo fútbol y que merecen la pena ser conocidas. Hace mucho que no lo hago y la verdad es que tengo ganas de hacerlo porque, como dice mi madre, de bien nacidos es ser agradecidos. De vez en cuando me da por echarle un vistazo a las estadísticas del podcast, porque oye, uno tiene su pequeño ego y le gusta ver que lo que hace gusta. Por ese motivo, hoy quiero empezar dándos las gracias a todos los suscriptores del podcast y os animo a que si no lo sois, lo seáis, ya que es gratis y muy importante para el futuro del podcast. Y también os quiero dar las gracias por gastar parte de vuestro valioso tiempo en escucharlo y en apoyar mis publicaciones en redes sociales. Solo espero que paséis un rato entretenido y oye, si aprendéis alguna cosa curiosa, pues mejor, que el universo fútbol es enorme. Sin más preámbulos, empezamos. ¿Quieres ser como Letizier? It's such a lonely way to go. You pass out under a neon light and you're covered by the snow. Esta semana el protagonismo en Quiero ser como Letizier es para Andrei Shevchenko, un futbolista que de por sí tendría un hueco en este y en cualquier otro podcast de fútbol que se precie. Lo cierto es que hace unas semanas, al resubir el capítulo que dediqué en su día a Carles Puyol, un amigo anónimo del podcast me sugirió hacer un episodio dedicado al fantástico futbolista ucraniano. Y aquí estamos, manos a la obra. Quiero aprovechar la ocasión para un par de cosas. La primera, agradecer a este amigo su idea. Y si estás escuchando este capítulo, por favor, hazme saber tu nombre para agradecértelo en persona. Y la segunda, que si tenéis alguna sugerencia sobre algún tema que queráis que trate aquí, me la hagáis llegar. Y así, haceros aún más partícipes de este proyecto que también es vuestro. Bueno, después de este inicio, vamos ya a conocer más de lleno a nuestro protagonista de hoy, Andrei Mykolaievich Shevchenko. Nació el 29 de septiembre de 1976 en Dvizhina, una pequeña localidad a 130 kilómetros al este de Kiev. Entre sus muchos galardones hay varios que le sitúan como máximo goleador, de la selección de Ucrania, 48 goles, del derbi de la Madonina, 14 dianas, además de segundo máximo artillero en la historia del Milan con 176 goles o sexto máximo anotador en las competiciones europeas con 67 tantos. Todos estos datos nos hacen pensar que estamos ante uno de los artilleros más prolíficos, pero sería casi empezar por el final. Así que tal vez será mejor empezar por el principio, ¿no creéis? Vamos allá. El pequeño Andrei era hijo de Mykola Shevchenko, un parporshik de la época soviética, o sea, un militar. A los 3 años, toda la familia se mudó al recién construido barrio de Obolón. A los 9 años, en 1986, el pequeño Andrei empezó a jugar al fútbol en su escuela, y ese mismo año será evacuado al mar de Azov, en la costa debido al accidente nuclear de Chernóbil. Muchos de sus amigos no corrieron la misma suerte, y como cuenta en su autobiografía, solo uno sobrevivió. Como dato curioso de aquellos años, Andrei Shevchenko también practicaba el boxeo, pero, y gracias a Dios, creo que hay que decir, finalmente se decantó por el fútbol. Aquel 1986, Shevchenko no consiguió entrar en una escuela deportiva especializada en Kiev, debido a que falló en una prueba de regate. Cosas que pasan. Tuvo la suerte, eso sí, de que un cazatalentos del Dinamo Kiev le viese mientras jugaba en un torneo y fue fichado por este histórico club. La primera vez que Shevchenko salió de su país fue para jugar un torneo en Agrópoli, cerca de Nápoles. Allí, como os podéis imaginar, se salió, marcando 4 goles en la semifinal y 5 en la final. Eran tiempos de felicidad y de pocas preocupaciones.
Comió pizza y pasta y como premio le entregaron unos jeans, o sea, unos pantalones vaqueros, una chaqueta de la marca Diadora y botas de fútbol. En 1990 formó parte del equipo sub-14 del Dinamo que participó en la Copa Ian Rush en Gales. Allí terminó como máximo goleador del torneo y su premio fue un par de botas que le entregó el mítico delantero galés. Hoy este premio puede parecer una auténtica tontería, pero, según ha reconocido nuestro protagonista, aquellas botas tuvieron un gran impacto en él, ya que todo el mundo conocía quién era Ian Rush en Kiev. Shevchenko recuerda que las destrozó usándolas y que incluso jugaba con ellas aunque le quedasen ya pequeñas, porque no podía comprarse otras igual de buenas. Seba hizo su debut como profesional con 16 añitos, aunque solo jugó 12 minutos en la derrota de su equipo 0-2 ante el filial del Chernomorets de Odessa el 5 de mayo de 1993. En los últimos 6 partidos como local de su equipo, el filial del Dinamo de Kiev fue convocado, pero no llegó a saltar al verde. La siguiente temporada, la 93-94, puede considerarse su primera con el segundo equipo del Dinamo. Militando en segunda división, será el máximo goleador de su equipo con 12 tantos. Su primer gol fue el 7 de octubre de 1993 en el 1-1 de su equipo frente al Krystal Chorkiv, y apenas un mes después, el 21 de noviembre, anotará su primer hat-trick, siendo su víctima el Latania Ochakov. Sus buenas actuaciones le hicieron debutar con el primer equipo del Dinamo de Kiev el 5 de noviembre de 1994, en un partido de Copa frente al Skala Stry, y 3 días después, el 8 de noviembre, debutará en un partido de la Vyscha Liga, y nada más y nada menos frente al Shakhtar Donetsk. A finales de esa temporada acumularía su primer título, ya que el Dinamo conquistó la liga. Sí, eso sí, siempre a caballo entre el primer y el segundo equipo. Shevchenko conquistará su primer doblete en la 95-96, que de facto es su primera temporada como el primer equipo del Dinamo. A pesar de su innegable calidad, a Shevchenko le costó muchísimo hacerse con el puesto en el Dinamo. Varios actos de indisciplina hicieron que no fuese un fijo para los técnicos del club. Solo el regreso al Dinamo en enero del 97 del mítico Lobanovsky enderezó su carrera y le convertiría en lo que sería años más tarde. El coronel fue muy directo con aquel jovencito prometedor, pero que aún no había demostrado nada. Te vi jugar, tienes clase y puedes convertirte en un jugador de alto nivel, pero tienes que estar más organizado en el campo, listo mental y físicamente para tomar parte de mi Dinamo. Dedícate al fútbol, trata de crecer, piensa en los demás. Yo creo en ti, pero exijo disciplina. Todas aquellas frases lograron convencer al joven Shevchenko y aprovechó la oportunidad que le brindaba el ya veterano técnico. Luché por él, trabajé hasta la última gota de sudor, me abrí paso por el barro, porque no hay un camino fácil hacia la gloria. Sus entrenamientos fueron una prueba de fuerza, hasta el agotamiento. Cuando cada músculo del cuerpo pedía misericordia, cuando querías morir, había que dar un puntito más. Él me dio la eternidad deportiva. Escribió Shevchenko sobre Valery Lobanovsky, con quien trabajó en el Dinamo entre el 96 y el 99 y también con la selección nacional de Ucrania entre 2000 y 2001. El técnico sometió a todo el equipo a un entrenamiento militar casi, que provocó que incluso muchos vomitasen. Doble sesión en Kiev y después en Alemania, triples sesiones de trabajo que hacían que todos los componentes cayesen rendidos en sus camas. Como muestra de lo que significó aquel técnico que recitaba escritos filosóficos a sus pupilos, nuestro protagonista dedicó al técnico unas últimas palabras en su autobiografía. Quien no lo conozca no se dará cuenta de lo que se perdió. Genio, visionario, rebelde, perfeccionista, inventor de la máquina del tiempo. Vi a jugadores sollozando o rogándole que terminara el entrenamiento. Lobanovsky se convirtió en mi religión. Hubo vida antes y hubo vida después de él. Estas sesiones interminables y durísimas hicieron del Dinamo Kiev el auténtico azote de muchos grandes del balompié europeo, y qué mejor escaparate para mostrarse que la Champions League. Allí, Shevchenko, en compañía de su pareja en el ataque de aquella época, Sergei Rebrov, destrozaría al FC Barcelona en el Camp Nou en la temporada 97-98. Shevchenko, que ya lo intenta todo. Penalti, y le sale todo. El otro gigante del fútbol español tampoco escaparía al poderío ofensivo de aquel conjunto, y en la temporada siguiente fue eliminado por los de Lobanovsky en cuartos de final. En semifinales, solo el Bayern Múnich podría pararles, y fueron los bávaros quienes alcanzaron la final,
Eso sí, después la perderían dramáticamente frente al Manchester United en unas imágenes que creo todos recordamos. La temporada de Shevchenko fue fabulosa. 28 goles en todas las competiciones suponían un genial broche de oro aquella etapa en el Dinamo Kiev. El Milán llevaba tiempo siguiéndole y en el verano del 99 aterrizaría en San Siro, cumpliendo un sueño que casi se puede afirmar que comenzó en 1992. En aquel año olímpico, Shevchenko se convirtió en el mejor jugador de un torneo internacional que se celebró cerquita de Milán. En un día libre, el equipo fue a la ciudad y realizaron, como no, un recorrido por San Siro. Anteriormente el ucraniano solo había visto aquel estadio en televisión, pero una vez dentro se sintió como en casa y casi lloró de la emoción. Estaba fascinado por la grandeza de aquel lugar y tal y como reconoce, pensó que algún día jugaría allí. Eso sí, obligatorios los colores rojo y negro del Milan. El Inter era un equipo genial, pero el Milan es un equipo de verdaderos campeones. No lo digo yo, que conste, lo dice él en su autobiografía. Después del estadio, el programa de excursiones tenía otras atracciones de Milán, la Piazza del Duomo, el Castillo Sforzesco. Al salir del castillo, Andrei arrojó una moneda a la fuente. Después de todo, la moneda a la fuente es un regreso obligatorio que tardó, como hemos visto, 7 temporadas en cumplirse. Durante el staff invernal que el Dinamo celebró en Israel en la temporada 97-98, Shevchenko se sintió observado. Un desconocido estaba constantemente presente en los entrenamientos. Estaba en el campo todos los días. Cuando el entrenamiento terminaba, desaparecía. La curiosidad era tan grande que una vez Shevchenko lo atrapó en el ascensor. El desconocido le dijo: «Hola Andrei, lo sé todo sobre ti. Es hora de que vuelva a Italia, pero nos vemos más tarde». Reza Chokonelidze, scout del Milan y exjugador del Dinamo de Tiflis, estuvo presente en casi todos los partidos del equipo de Kiev. Se comunicó con Lobanovsky, con los hermanos Surkis, pero nunca, excepto este caso, con Shevchenko. Andrei Shevchenko le dijo a Surkis que sabía sobre el interés del Milan, y a pesar del interés de equipos como la Roma, el Parma, el Ajax, el Manchester United o la Juve, Shevchenko lo tenía claro: esperaría al Milan. En septiembre de 1998, durante el parón de selecciones para el partido entre Rusia y Ucrania, Ari Edo Braida, director deportivo del Milán, se reunió con Shevchenko, con Chokonelidze y con Surkis Sami. «Querido Andrei, el Milán te está vigilando», dijo Braida. «Estamos contentos de que puedas trabajar con Lobanovsky, lo apreciamos mucho a él y a sus métodos. Ayer jugaste bien, no te preocupes por no anotar. Seguiremos en contacto, te traje un regalo». Era una camiseta del Milan con el número 10 y el apellido Shevchenko. «Andrei, en nuestro uniforme ganarás el Balón de Oro», dijo Braida. Todos se rieron. El 25 de noviembre de 1998, Adriano Galliani vio en directo el partido de Liga de Campeones entre el Dinamo y el Panathinaikos. Quería ver en directo a Andrei Shevchenko. Esa noche, Shevchenko jugó muy mal. Y también hacía mucho frío. Galliani tenía muchas dudas sobre el delantero, pero Braida lo borró de un plumazo. «Confía en mí y no te preocupes». El Milán pagó por el traspaso 26 millones de euros y el propio Lobanovsky acompañó a Shevchenko a Milán. Quería hablar en persona con el entrenador y con el preparador físico. El coronel estaba preocupado por la carga de trabajo que iba a tener, ya que Seba estaba acostumbrado a cargas pesadas y pensaba que debía ser igual en su estancia en Italia. Galliani y Braida insistieron también en que Shevchenko debía aprender italiano, y el ucraniano llegó a Milán 2 meses antes del comienzo de la temporada para aprender el idioma. Y le costó, pero repitiendo como un lorito palabras cuyos significados no entendía, consiguió familiarizarse con el lenguaje. Rápidamente se hizo amigo de Demetrio Albertini, Alessandro Costacurta y Massimo Ambrosini, aunque también tuvo que adaptarse a otra cultura. Por ejemplo, el gran capitán milanista Paolo Maldini ha comentado en alguna ocasión que, por ejemplo, Shevchenko terminaba de cenar, se levantaba y se iba. Le tuvieron que explicar que en los equipos italianos las cosas no son así, que hay que esperar a que todos coman. Él estaba acostumbrado a ser independiente. A menudo le vacilaban y Shevchenko se enfadaba, ya que no le gustaba que se burlasen de él. En los entrenamientos, otro tanto. Shevchenko estaba acostumbrado a sesiones de 3 horas y en Italia se encontró con sesiones de 1 hora y 20 minutos, por lo que no se esforzaba al máximo de intensidad, pero todo cambió y se adaptó. Sus 24 goles, rompiendo el pronóstico de su presidente, Silvio Berlusconi, le convirtieron en el capocannoniere del campeonato. Y sumó su nombre a los de Michel Platini, John Charles, Gunnar Nordahl, Isvan Nyers y Ferenc Hirzer como extranjeros que en su primera temporada en el Calcio se coronaron como máximo goleador, pero el Milan, por desgracia, terminó tercero.
And you're covered by the snow. La temporada 2000-2001 también fue excelente en lo personal para Seba. Marcó 24 goles en la Serie A y 9 más en la Champions, pero el Milan terminó aún peor, terminó sexto. Además, durante el curso un viejo conocido del Dinamo Kiev, Kacha Kalatse, también se unió al conjunto rosonero, una cara conocida. Las actuaciones del delantero ucraniano no pasaron desapercibidas para uno de los más grandes, el Real Madrid. Los blancos hicieron una oferta y Berlusconi llamó al atacante. No queremos venderte, el Milan no vende jugadores, pero tengo que preguntarte, ¿quieres irte o quieres quedarte? La respuesta de nuestro protagonista fue tajante, quiero quedarme. Siento que mi camino en el Milan aún no ha terminado y quiero ganar la Liga de Campeones aquí. Durante aquel verano de 2001, Andrei tuvo que soportar un momento complicado para cualquier persona. Su padre, Nikolai, tuvo que ser operado de urgencia para trasplantarle un corazón. Los médicos en Kiev no le daban ninguna esperanza, pero gracias a la intervención de Silvio Berlusconi, Mario Vigano, uno de los mejores cirujanos cardíacos de Italia, realizó el trasplante con éxito. Cuando pasó el peligro, Shevchenko le pidió a Vigano que le permitiera asistir a una operación similar. Nikolai Shevchenko vivió con un corazón donado durante 15 años. Murió en marzo de 2016. Durante su siguiente temporada, Shevchenko bajó su ritmo anotador y al terminar el curso, en agosto de 2002, Andrei se sometió a una cirugía en la rodilla. Mientras se recuperaba, en ataque jugó Filippo Inzaghi. El 4-3-2-1 de Carlo Ancelotti funcionó perfectamente. Pipo anotó mucho y aunque Shevchenko se recuperó, se tuvo que mantener en el banquillo. Fue a ver a Ancelotti y le explicó que no estaba contento, que él se sentía bien y quería jugar más. Carleto se mostró inflexible. El equipo con este esquema ganaba y Pipo anotaba con facilidad. No iba a cambiar nada. Después de esa conversación, Shevchenko le dijo a Galliani que quería irse. Le pidió a la gente Oscar Damiani que le buscara un nuevo club. Pero en noviembre, en el partido de Liga de Campeones contra el Real Madrid, Ancelotti le dio un descanso a Inzaghi. El ucraniano salió de titular y anotó. El Milan ganó 1-0. A partir de entonces, el 4-3-2-1 se convirtió en un 4-3-1-2. Shevchenko volvía a sonreír. El 28 de mayo de 2003, el Milan derrotó a la Juventus en la tanda de penaltis y ganó la Liga de Campeones. Ancelotti quería que Shevchenko tirase el primero, pero el atacante quería ser el último. Quería marcar el gol de la victoria. Shevchenko llegó la orejona la Copa de Europa a Ucrania. Lobановsky había fallecido un año antes y Andrei llevó el trofeo al monumento del entrenador frente al estadio Dinamo. Se la quería ofrecer como gesto al entrenador que le convirtió en lo que era. La siguiente temporada sería la definitiva para Andrei Shevchenko. Ganó el Scudetto con el Milan, fue máximo realizador de la Serie A, marcó el tanto de la victoria sobre el Oporto en la Supercopa de Europa y en agosto de 2004 marcó un hat-trick frente al Lazio para levantar la Supercopa de Italia. La guinda la pondría el Balón de Oro que recibió como mejor futbolista de aquel año. Así hablaba en la misma gala. Tante botte, tanti gol, tanti scatti, tanti allenamenti e finalmente numero 1 d'Europa. Ieri eri nervoso, oggi cosa sei? È più nervoso ancora perché tanto più di responsabilità. Sicuramente oggi è un giorno molto speciale e molto bello per me. Sono felicissimo e sicuramente questo pallone d'oro vorrei dedicare alla gente in Ucraina, al mio popolo. En la temporada 2004-2005 solo anotó 17 goles después de perderse bastantes partidos por una fractura en el pómulo. Volvería a recuperar su olfato goleador y en noviembre de 2005 haría historia en la Champions League al convertirse en el quinto futbolista, por aquel entonces, en marcar 4 goles en un mismo partido. Los otros, hasta entonces, ya que Leo Messi y Robert Lewandowski se unirían años más tarde a tan selecto club, eran Marco Van Basten, Simone Inzaghi, Dado Prenso y Ruud van Nistelrooy. Aquella temporada el Milan volvería a la máxima final continental y Shevchenko volvería a ser protagonista, aunque esta vez muy a su pesar, falló el penalti decisivo y fue el Liverpool de Rafa Benítez y compañía quien levantó la orejona. En febrero de 2006 Shevchenko se convirtió en el segundo máximo goleador de la historia del Milan, solo superado por Gunnar Nordahl. Su marca, 175 goles en 296 partidos. En mayo de 2006, Andrei Shevchenko fue traspasado al Chelsea, convirtiéndose en el traspaso más alto de la historia del fútbol inglés. Según cuenta Shevchenko en su autobiografía, fue él quien se puso en contacto con Abramovich. Lo cierto es que ambos se conocieron en el verano de 2003, en el restaurante del Hotel Four Seasons en Milán.
Nuestro protagonista estaba con su mujer y un hombre se les acercó, hablando ruso. Dijo que era un agente, le preguntó si conocía al Chelsea y le pidió que lo siguiera, que había alguien que quería conocerle. El flechazo fue inmediato. Al delantero, Abramovich, le resultó cortés, agradable y fácil de comunicarse con él. Hablaron de todo, no solo de fútbol. Roman felicitó al delantero por su victoria en la Liga de Campeones. Intercambiaron números de teléfono y Shevchenko comenzó a seguir los resultados del Chelsea. La familiaridad con Abramovich se convirtió en una comunicación constante. 3 años después de aquel encuentro, Shevchenko tomó la decisión de abandonar Italia y probarse en la Premier League, a pesar de los intentos rossoneri de que se quedase. Después del partido final de la temporada, que Shevchenko estaba viendo desde la tribuna debido a una lesión, Galliani lo invitó a su oficina. Se puso delante del delantero con un nuevo contrato por 5 años, con el mismo salario que el Chelsea le había ofrecido. Pero era tarde. Andrei ya había tomado una decisión. Aquel verano Shevchenko se negó a someterse a una cirugía de rodilla antes de la Copa del Mundo de 2006. Jugó el torneo al límite, no tuvo tiempo de recuperarse antes de la temporada y trató de obtener la mejor forma posible durante 6 meses. En la primavera de 2007 le diagnosticaron una hernia inguinal. Según Andrei, no podía correr e incluso caminaba con dificultad. La operación no trajo ningún alivio. Se encontró otra hernia en un disco intervertebral. Shevchenko temía que este fuera el final de su carrera. Continuó jugando, pero en el verano de 2008 volvió a ser operado de nuevo de la hernia inguinal. En agosto, Seba habló con Abramovich y le pidió regresar al Milan. Los aficionados del Chelsea nunca vieron a Shevchenko, y de vuelta a Italia, en el Milan, el verdadero Seba tampoco regresó. El 28 de agosto de 2009, Shevchenko firmó un contrato de 2 años con el Dinamo de Kiev. Encontró especialistas que le ayudaron con la espalda. Finalmente, jugó 3 temporadas en el Dinamo, anotando 23 goles en Liga y 2 en la Copa de Europa. Después de la Eurocopa de 2012, donde anotó 2 goles, Shevchenko se fue de vacaciones junto a su familia a Antigua. De allí, tomó la decisión de poner punto y final a su carrera sobre el verde. Con su selección disputó 111 partidos y marcó 48 goles. El Dinamo le ofreció extender su contrato y también tuvo ofertas de China y Estados Unidos, pero a los 35 años las rechazó todas. En noviembre de 2012, el presidente de la Federación de Fútbol de Ucrania, Anatoly Konkov, exentrenador de Shevchenko, le propuso dirigir a la selección. Andrei se negó, creyendo que carecía de experiencia. Solo en febrero de 2016 aceptó la propuesta de la federación de convertirse en asistente del entrenador del equipo nacional de entonces, Mikhail Fomenko. Y en junio de aquel mismo año fue su sucesor al terminar su ciclo de 4 años al frente del combinado nacional, con la eliminación en fase de grupos de la Eurocopa. Shevchenko inicialmente firmó un contrato de 2 años con la posibilidad de extenderlo otros 2 más. Para el puesto, el ucraniano se rodeó de gente de su confianza, como su excompañero en el Milan, Mauro Tassotti, Raúl Riancho, que formó parte del staff del Dinamo de Kiev, o Andrea Caldera, técnico en las categorías inferiores del Milan. El periplo al frente de la selección puede considerarse exitoso, ya que llevó a Ucrania a la fase final del Euro de 2020, donde realizó un excelente papel alcanzando los cuartos de final en dicho torneo. En agosto de 2021, Shevchenko punto y final a su etapa como seleccionador, y hace apenas un par de semanas ha sido anunciado como entrenador del Genoa en la Serie A. There's a cell phone tucked under your pillow. It makes me jump sleep. And it doesn't do a thing for growth hormones or dreams. Toca despedir este capítulo dedicado a un excepcional delantero como es Andrei Shevchenko, de la mano de Dark Rocks y su Gibbons. Ojalá hayáis disfrutado tanto como yo al recordar su figura. Espero vuestros comentarios y sugerencias en iVoox, en mi Twitter, g_arteche, en Instagram o en la página de Facebook de Quiero Ser Como Letizier. Como ya sabéis, todo el contenido de este podcast y alguna cosita más lo tenéis en quierosercomoletizier.blogspot.com. Si queréis ir directamente al grano, buscad en vuestro reproductor de podcast favorito. Quiero Ser Como Letizier, así, con 2 S. En iVoox, Spotify o iTunes lo encontraréis seguro. Y cuando lo encontréis, suscribiros, ya que es tremendamente importante para el futuro del proyecto.
Esta semana nos despedimos con una cita de uno de los técnicos más célebres del fútbol inglés, Brian Clough. El técnico campeón de Europa afirmó: si Match of the Day, popular programa de la BBC con los resúmenes de la jornada, diese un premio a la peor decisión de la temporada, lo habría ganado yo. Hasta la semana que viene. And when we awake, it's vampire time, and I'll know you for real. And then late at night, when it's drunk dial time, I'll tell you how I feel. Was that a ghost call?